Hey chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo pues ahora sí que Bayonetta Origins, o mejor dicho Cereza and the Lost Demon. Y pues nada, comencemos. Bueno chicos, aquí está la cámara. Ya les había traído gameplay de este juego hace tiempo y ahora pues me lo he comprado porque estaba en oferta. Y pues vamos a jugarlo. Ya lo estuve probando un ratito, así que vamos a comenzar desde el principio. Partida nueva. Desde el inicio, así es. Espero que me escuchen bien porque mi micrófono no sé por qué, pero está fallando. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. The Witcher. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? It was a beautiful baby girl. Chécate, esa es Bayonetta pequeñita. Cerecita, pues. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. No, encerraron a una madre, a la mamá de Bayonetta. But she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the night she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Así es, Cheshire. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. Cerecita. I've got to hurry. Listo, perdón chicos, es que también estoy componiendo a la vez el sonido para que no me escuche bajito y el fuerte. Ok, esta es Cerecita, Bayonetta. Bayonetta es el nombre que se les da después de heredarlo de su madre. This place. ¿Qué es este lugar? Esto ya lo vimos en la demo que subí hace unos meses, así que ¿por qué no te marchas? Ajá, ya lo habíamos jugado. Pero esta vez lo completaremos.
chéquense. Hay muchos que este juego, ¿cómo se le llama? No se les hace muy caro. O sea, pues sí, vale su dinero, pero digo, y muchos lo consideran que no lo vale porque pues se parece como un juego indie, ¿no? Pero realmente no. Es demasiado. Es un triple A, pero ahora sí que no, con un diseño artístico especial. Leave me alone. Hey! What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. Se acabó el tiempo, Cereza. Chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. John, I can't. Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Como me encanta, güey. El diseño artístico y todo. Espero que algún día se animen a comprarlo. Sé que este juego es una lástima, pero no vende tanto como quisiera, ¿no? O sea, tampoco es un Pokémon y esa cosa, ¿no? Porque si sacaran un Pokémon así, no, hombre, sí lo compran un montón. Pero digo, haz cuenta, ni Bayonetta 3 vendió lo que yo pensé que iba a vender. Digo, es un juegazo y nada más vendió 1 millón de copias. Y este pues menos de 1 millón. Creo que si mal no recuerdo, vendió 500,000 copias, así que es muy poco. Solamente espero que no se tarden mucho en sacar un nuevo Bayonetta. Sé que este juego no es un Bayonetta así como como los normales, ¿no? A ver, déjame lo bajo un poquito más. Ahí está. Ajá, no es un Bayonetta, pues ahora sí que un hack and slash, ¿no? Es más como una aventura en modo libro, ¿no? Este no es acción frenética, sino como, ¿cómo decirlo? Más tranquilo, ¿no? Ya lo van a ir viendo después en este gameplay. Este lo estuvimos viendo en la demo, de hace años. De hace meses. What do you think you're doing? Oh no. They're on to us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone. Si nosotros regresamos, la puerta está cerrada. Bueno, puerta, reja, como quieran llamarle, como quieran. Tenemos que irnos y subir a las escaleras para encontrarnos un lugar mágico. No sé qué tanto apoyo va a tener este video, pero no importa, lo voy a seguir subiendo. No sé si voy a subir también en el Cyberpunk. Como hubo una actualización, creo que mejoraron varias cosas. Just a little longer. Hold on, mommy. También, si ven que me callo o no hablo mucho, es porque pues realmente estamos jugando como un libro donde pues realmente te cuentan todo, ¿no? Tú nada más te mueves de un lado para otro, pero ya va a haber ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, jugabilidad dinámica, porque va a aparecer Cheshire donde vas a hacer otras cosas, ¿no? Mommy, la mamá de Bayonetta. Mummy?
What is this? Don't come any closer! Ah! No! Ah! Si han jugado el juego ya sabrán qué son esas manos. Es que si les digo también los spoilers. Power? El poder. El poder del amor. I'll go! I promise. Iré, lo prometo. Así es. Si ven que se borra esta parte de atrás es porque no tengo pantalla verde, así que lo estoy utilizando así. Por eso se ve feo así. That dream again. Otra vez ese sueño. The ending. It was a dream Cereza knew by heart. But this time, No lo ven. something had changed. Vaya, si me muevo Bueno. Cereza decided to consult her friend Cheshire. Así A es. strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. El bosque prohibido, así es. No se puede acercar ahí porque The pues, es peligroso. oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Es como la historia de acá del coco, ¿no? Y ya la van a regañar. Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. Así es como la historia del coco, ¿no? De si sales en la noche o no sé qué cosas te van a jalar las patas. La prueba de la luna llena. Y ya, empezamos a jugar. Ahora sí, genial. Casa de Morgana, vamos a guardar por acá. Sí, este ya me lo sé. Guardamos. Este no. Acá, el tercero. Como ven ya lo estuve jugando, así que no estuve jugando tanto, literal. Dije, haz cuenta, este juego pues lo quería jugar en su tiempo, pero dije, no, pues no tenía dinero, a la verga. Y digo, ya que lo tengo y está en oferta, de una vez lo compro. Porque sé que este juego, al final y al cabo, después de un tiempo, listo, tenía que hacer eso. Ya no va a estar en físico, así que decidí comprarlo de una vez. Porque sé que son ediciones, no limitadas, pero sé que no vende mucho, así que... Les digo, apenas vendió 500,000 copias. Créanme, no creo que hayan hecho más de 1,000,000 de copias. Así que vayamos acá. No regañe, por favor, señora. Digo, maestra. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. Híjole. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. ¿Cómo voy a ayudar? No, Cerecita. Es una huevona, Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. No, hombre, I'll me get to llegan a them mirar right así, yo away. también confieso, But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Muchísimas gracias, Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go.
Despite her strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Saca agua del pozo del este. ¿Cuál? ¿Este o del otro este? Ok, vámonos. Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. La verdad es que el jugar parece que estamos jugando en un libro, o sea, parece pura cinemática, pero no. Yo lo estoy moviendo. Ahorita pues sí se va a hacer un poquito lento, ¿no? Pero ya una vez que empiezas es espectacular. Ya vale agua a Morgana, ¿eh? It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. La verdad es que necesito comprar otra capturadora porque esta se supone que graba a 60 FPS, pero no lo veo, ¿eh? Siento que me están estafando. Terminado, servido, maestra. Llevamos 17 minutos. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now Gracias. collect the herbs from the Soy muy garden. bueno, ¿eh? Ahora recoge hierbas, ¿no, hombre? Mi día a día, ¿eh? At the thought of herbs, Cereza Uy, could not help uy, but le di make a la a E face. por accidente. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. No, señora. Trying Yo lo not hago to think ahorita. about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden. Hombre, güey. The herbs in Me arde los Morgana's ojos, garden ayuda. were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. No era ni They albahaca ni typically tomillo. burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. ¿Por qué se está viendo así el juego? Es que te digo que es mi capturadora, ¿eh? Ayuda. No sé si tenga algo eso. No, porque, a ver, espérame, chicos. No, esta es mi cámara, qué pendejo. A ver, creo que es esta, ¿no? Pues emparejar los FPS con salida. Mejor lo voy a poner FPS máximos. Ahí está. Se supone que ya debe ir mejor. Ahí está, mejor los puse a 60 FPS para que vaya mejor. El pulso brujo es un arte de... Sí. Este ya me lo sé. Dinner time! One helping of magic coming right up. Ahí está. Hurry on out! Espérame, es que tengo que dejarlo presionado. Good! Ok, hacemos esto. Si te resulta difícil... No, Manuel. Eso me gusta que también tenga, supongamos, si a una persona se le hace difícil esto, pues tenga la accesibilidad de hacerlo sin depender de hacer, no sé, al tiempo que va. Mantén pulsado ZL para hacer alrededor de los infernales y amarrarlos. Así mero. Hemos terminado, ¿eh? Yes, Buena I chamba. did it. Lo he conseguido. Cereza was pleasantly surprised. Cereza se She llevó una usually agradable managed to make a sorpresa. mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Me encanta, me encanta este juego.
Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. Cereza empezó a As she tararear bent una alegre down, melodía. she Es que noticed a pretty flower si leo growing esto, amongst the weeds. siento que suena feo porque pues ya lo están diciendo, ¿no? Pero Those en flowers inglés. would really bring out the color in Morgana's eyes. El color. Ah, vaya. Ah, vaya, muchísimas gracias, iba a leer. No, espérate, aquí había algo. Ah, vaya, ya no puedo. Ayuda. Ah, no le puedo dejar. Bueno, subamos a dejarle esto a Morgana. No, hombre, chamba es chamba, Bayonetta, ni modo. Ok, vayamos para allá. Tengo que decir, es que, supongamos, es mejor jugarlo en persona que grabado, porque se pierde mucho la calidad. Créame, en persona se ve espectacular este juego. Es precioso. El diseño artístico. ¿Cómo hizo esto Platinum Games? ¿Quién sabe? Pero wow. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? Menuda cosecha, También he cortado estas violetas. I thought you might like them. Son para ti. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. Es muy importante el cabello para las brujas. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. ¿Ves? As Ahí blood está. flows through veins, magic Ayuda, flows escucho through a borroso. witch's hair. Care for it as you would your most Más precious preciosa tool, se tratase y and defendiendo defend como it as you defenderías tu would propio your very corazón. heart. Así es, chicos. El cabello de Understood. una dama I'll siempre make se sure to debe de finish up cuidar. before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. Así me veo The más. shadows grew long. The moon will soon rise. Espérame, chicos. With this, Voy a quitar Morgana mi cámara. turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. Vaya, vaya, Ya vámonos al bosque. Ah, mira, aquella noche. Aquella noche solitaria. Soñé Almost time que for ella me today's amaba. training. Pero al parecer no. Hurry, or I'm in for another lecture. Ok, a ver, deja, pongo esto. Perdóname, chicos, ya estoy. Es que... no sé qué excusa poner. Me picaba el ojo. Así de fácil. Me picaba el ojo. Sobreescribimos. Me gusta el guardado, Unos. Tenemos que subir arriba. Y es donde empieza la aventura. Hora de aventura. Llama a tus amigos. Ah, no, espérate, ese es copyright. ¡Ayuda! With the Toma, household chores estírense, culeros, complete, it was Cuando time hubo- for Cereza's vaya. daily training in the dark arts. Today she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. Ah, el brazalete, sí es cierto, ya me This acordé de is a esto. tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Se supone Are que you Bayonetta listening, todavía young no está lady? preparada para invocar, ahora sí. Y con eso pues le You ayuda seem a invocar más determined today. rápidamente o más Perhaps I should let fácilmente you un nap demonio. more often. Yes, ma'am.
Ceresa's spirits were high. She was determined to succeed. Aquí va. Bataiva Tozu! Step by step, Ceresa flawlessly performed the summoning dance. Until... ¡Tómala! This looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to Bayonetta ash teniendo miedo, mere inches from Imposible. Ceresa. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Híjole, ya se enojó, ¿eh? Let me try again. Please. Otra vez, por Morgana favor. turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Híjole. Morgana told Ceresa A mí to también me put dolió eso, away ¿eh? the magic brace before heading back to the house. Pobrecita, Cerecita. Long after Morgana was gone, Ceresa sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Sus penas a Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Teresa, give you the power to save Mother. Así es. Fue el chico que vimos hace un rato. The white wolf guide you. Avalon Forest. Ceresa's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Chécate esa banda sonora, ¿eh? Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be Cerecita, that por scary favor. a place anyway? Adults do often exaggerate Los adultos to suelen keep exagerar kids para in their mantener a los niños place. bajo control. This thought Cierto. got Ceresa's blood Cierto, muy boiling. cierto, ¿eh? Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right También tiene smack on the esquizofrenia, bottom. como yo. Although, Sí, with es the que hablamos moon solos. shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next Perdón, es que me stop, gusta un montón la banda sonora. Avalon. Es que chequen ese piano, ese violín. Voy a pedir un... no sé qué cosa, un deseo. Así es. Llevamos 29 minutos. Llegamos a los 35 y aquí lo dejamos. Pero chéquense todo esto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ceresa shivered at the thought of what lay ahead. But curiosity got the better of her. César. Cerecita. Esto ya lo pudimos ver en la demo, ¿eh? Así que si quieren verlo en la demo, pues pueden verlo. Si no, pues aquí véanlo. En la demo no salgo yo, pero en esta sí. Estuve arreglando más o menos mi cámara, pero les digo, le puse un poco de croma, pero se ve medio rarito.
Let's go, Cheshire. Que no tengo pantalla verde, así que se me hace difícil, ¿no? Pero es que chéquense esto, cómo se ve, es espectacular. También después les voy a traer Spider-Man, si quieren, pues. Porque veo que el Final Fantasy XVI no lo apoya. Threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. Cereza and the Lost Demon. Aún sigo pensando cómo le salió tan perfecto este juego. O sea, sé que Platinum Games, nah, hombre, esos güeyes son unos cracks. Pero digo, o sea, pasar de un juego hack and slash a un juego, no sé cómo decirlo, o sea, es otra cosa al lado del hack and slash. Que es como, es literal un libro, estás jugando un libro. Massive trees blocked almost all light from the moon. An eerie silence enveloped Cereza. She cautiously ventured onwards. Prosiguió con cautela hacia adelante. Hombre, ¿qué es esto? Esto me recuerda al bosque de mi pueblo, ¿eh? Mira, podemos regresar por acá, ¿eh? Ah, no. Sí, esto ya me lo sé. Por eso lo quité rápido. Hay cosas donde ¿cómo se llama? Así como esos que salió, que de los pétalos, que lo voy a pasar rápido. Porque ya lo vi. Si se llega a caer Bayonetta, Don't look down. no mires abajo. Cómo me gusta eso. Come on, Cereza. One foot in front of the other. Un pie adelante del otro. A plant Sí. from Inferno. I wonder how it will respond to my magic. My magic feels more powerful than before. Could it Ok, be the agarramos brush? esto. Son por el brazalete. Sí, energía mágica cristalizada. ¿Por aquí algo o no? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Agarramos esto y hacemos esto. Como les digo, chicos, este es un juego, pues, sencillo, ¿no? No sé cómo decirlo, pues, sencillo en mecanismo, sí y no, porque pues ahorita al principio sí es sencillo, ¿no? Pero ya cuando vas pasando más, ¿cómo se llama? Aparecen nuevos tipos de uso de habilidades. Como ese. Que tenemos que amarrarlo para que no nos pegue, o si no... Ahí está. Ahora hacemos esto y agarramos esto. Aunque lo que no estoy seguro es que si esta Bayonetta es la Bayonetta 1 o Bayonetta 2 o Bayonetta 3. Es que no sé cuál de todas es. De esas tres. Pero creo que es la 1, ¿no? Lo más seguro. Agarramos por aquí, nos vamos por allá. Chequen cómo se ve todo esto. Bajamos por acá, saltamos. Y todo el bosque se ve Looking raro. into the dark underbrush, Cereza could not shake the feeling that someone was looking back. Y moco sea As the Cheshire. wind rustled the leaves, it sounded just like a rasping voice whispered in her ear. I can't turn back now. I'm going to become a witch and save Mummy. Safe Mommy. No es un juego de terror, chicos, ¿eh? Si lo ven así, no. Es un juego más de puzzles y para... no sé cómo decirlo, entretenerte un rato. Pero es muy bueno.
Pero si quieren pura acción, Bayonetas. El 1 y el 2 y el 3. El 2 y el 3 pues, obviamente son superiores al 1, ¿no? Pero les recomiendo jugar desde el 1. Bueno, eso sonó muy alto, ¿eh? Ah, pero sigue viva. Es que es resistente. Yo ya me hubiera quedado tieso ahí en el suelo. Ok, chicos. Ya son, no sé, un gameplay de 35 minutos. Hasta aquí lo voy a ir a dejar porque creo que es demasiado largo para hacerlo a 1 hora. Y puede que se harten. Entonces, dejen su manita arriba. Sí. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos. Y por nada, un fuerte abrazo y un saludo. Y nos vemos en otro gameplay. Directo creo que no voy a hacer porque es que literal ya no tengo tiempo. Y les voy a traer Spider-Man cuando salga. Todavía falta un poco. Y ahora sí, chao, chao.